Un saludo, apreciado hermano y hermana. Estamos en la lección número 10 que se titula El fuego del infierno. Y esta es el bosquejo de la lección de Escuela Sabática para Maestros. Vamos a orar para comenzar el repaso de la lección en esta oportunidad. Querido Padre que estás en los cielos, rogamos, Señor, siempre la iluminación de tu Santo Espíritu para que podamos de manera muy especial, Señor, aprender para compartir con nuestros alumnos de Escuela Sabática en el repaso de la lección. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los predicadores y autores cristianos han descrito siempre al infierno de las formas más drásticas que la imaginación pueda producir. El 8 de julio de 1741, por ejemplo, Jonathan Edwards, del año 1703 al año 1758, un influyente teólogo congregacionalista estadounidense, atemorizó a su audiencia en Enfield, Connecticut, con su famoso sermón, Pecadores en manos de un Dios enojado. Y él declaró abiertamente que en cualquier momento sus oyentes impenitentes podrían ser tragados por las llamas resplandecientes de la ira de Dios y sufrir incesantemente en el infierno durante millones de años. Eso aparece en su libro Pecadores en las manos de un Dios enojado, un sermón predicado en Enfield en el 8 de julio de 1741. Sus oyentes obviamente suplicaron tan fuertemente por la misericordia de Dios que Edwards no pudo terminar el sermón. Sin duda, no todos los sermones sobre el infierno son tan aterradores e influyentes como el de Edwards, pero incluso cuando se presenta en términos más eufemísticos, la noción de un infierno que arde por siempre lleva a muchas personas a preguntarse sobre su origen y lo que dice la Biblia al respecto. En esta lección vamos a repasar algunas opiniones populares que hay sobre el infierno eterno y el purgatorio purificador, seguido de algunos comentarios bíblicos sobre estos temas. El infierno que arde eternamente es el primer tema de la lección del repaso en esta oportunidad. Y encontramos, mi apreciado hermano y hermana, algunos aspectos sumamente importantes, porque la mayoría de los cristianos que aceptan la inmortalidad natural del alma también creen que cuando un impío muere, su alma incorpórea viaja directamente a un infierno que está ardiendo eternamente, donde se tortura para siempre. Así lo reconoce en un libro, La vida y la muerte y la vida eterna, de Joseph Ratzinger, o sea, el muy conocido Papa Benedicto XVI. Reconoce que la existencia de un infierno con castigos eternos choca con todas nuestras ideas de Dios y del hombre, de modo que su aceptación no puede realizarse sin grandes emociones. Aún así afirmó que este dogma está fuertemente enraizado tanto en la doctrina de Jesús como en los escritos apostólicos. Entonces la noción de un infierno que arde eternamente sigue muy viva. El catecismo, por ejemplo, de la Iglesia Católica, aprobado y promulgado en el año 1997, afirma que las enseñanzas de la Iglesia afirman la existencia del infierno y su eternidad. Las almas, dice ahí, de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y ahí sufren las penas del infierno, o sea, el fuego eterno. Eso aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda sección, la profesión de la fe cristiana, tomado de la página de internet del Vaticano. Samuel Bacchiocchi y otro autor llamado Edward Fugg han demostrado que la noción de un infierno que arde eternamente no es de origen bíblico, sino pagano, y no tiene ningún sustento en la Biblia. En el año 1973,
Un sacerdote franciscano, Leonardo Boff, admitió irónicamente: si pudiera anunciaría esta noticia. Dijo él: el infierno es un invento de los sacerdotes para someter a las personas, pero no puedo. Eso está en el libro Vida para después de la muerte o Presente para el futuro. Está escrito en el año 1973, el libro, en la página 88, en brasileiro. En realidad, mis apreciados maestros de escuela sabática, tenemos que entender, por ejemplo, lo que dice en su libro ¿Qué es el infierno?, de Jeremy Myers. Afirma que muchas de las historias medievales sobre el infierno se inspiraron en gran medida en los relatos violentos de la mitología griega y el paganismo del norte de Europa. Por eso él declara: en realidad no es tan sorprendente que la teología cristiana del infierno incorpore tantas imágenes y enseñanzas de los mitos griegos y de la cultura pagana, ya que luego de que Constantino legalizó el cristianismo en el año 312 después de Cristo, este matrimonio entre la teología y la práctica cristiana y no cristiana permeó casi todos los aspectos del cristianismo, desde el clero y las iglesias hasta las festividades y los rituales. El cristianismo adoptó gran parte de las historias, la cultura y las tradiciones que antes se consideraban no cristianas. Así que con la doctrina del infierno no fue diferente. Muchas o muy pocas de las imágenes del infierno con las que estamos familiarizados provienen de las escrituras. La gran mayoría fue tomada de fuentes no bíblicas. Otro autor llamado Robin Fox explica que así como un seguidor de Platón como Plutarco podía escribir libremente sobre los terrores del inframundo como un mito mejorado. Orígenes propuso que los terrores literales del infierno eran falsos, pero que se debían promover para asustar a los creyentes más simples. Qué interesante. Hay que explicar esto a los alumnos de escuela sabática. De esta forma, también muchos mártires cristianos del siglo II y III después de Cristo encontraron seguridad personal y experimentaron sentimientos de santa venganza al advertir a sus oyentes y amenazar a sus torturadores paganos con los terrores del infierno. De hecho, la imagen de un infierno que arde eternamente fue la que ayudó a la Iglesia Católica a retener a sus creyentes y a convertir a muchos paganos, pues que venían ya asustados al escuchar el tema del infierno que arde eternamente. Otro tema importante de la lección a repasar es el purgatorio, o sea, del purgatorio al paraíso. Estrechamente ligada a la noción de un infierno que arde eternamente está la doctrina católica romana del purgatorio. Según la 25ª sesión del Concilio de Trento del año 1545 a 1563, debe ser creída, mantenida, enseñada y en todas partes predicada por los fieles de Cristo. El Catecismo del Concilio de Trento, publicado originalmente en 1566, confirmó la supuesta existencia del fuego del purgatorio, en el cual las almas de los justos son limpiadas por medio de un castigo temporal para ser admitidos en su patria eterna. Para Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, el Nuevo Testamento no desarrolló totalmente la cuestión de la situación intermedia entre la muerte y la resurrección, sino que la dejó abierta para que la Iglesia Católica Romana desarrollara esta doctrina. Todas estas citas, apreciados maestros de escuela sabática, son de documentos católicos. Entonces, la realidad de la doctrina del purgatorio combinó el ritual pagano de orar por los muertos, ya que se practicaba ya por algunos judíos durante el periodo intertestamentario, de acuerdo y registrado por 2 Macabeo 12, 38 al 45. Bueno, entre ellos también se tuvo influencia de la mitología griega, de Fedón, de Platón, Sócrates. Todos aquellos que son irremediables a causa de la magnitud de sus crímenes son condenados al temible tártaro
de donde nunca saldrán. Aquellos que se distinguieron por su santo vivir, especialmente los que se han purificado suficientemente en el ejercicio de la filosofía, van a parar las moradas más bellas. Pero las almas de los que vivieron indiferentes viajan por el Aqueronte, un río griego representado como uno de los 5 ríos del inframundo, hasta la laguna Aquerusiade, varios pantanos que se creía estaban conectados con el inframundo, donde habían de purificarse y pagando las penas de sus delitos si es que habían cometido alguno, y luego eran absueltos. La similitud entre este mito y la doctrina católica romana del purgatorio no son meras coincidencias, sino más bien la clara dependencia de esta última del primero. Por ejemplo, Alice Turner, un autor, señala que el purgatorio le dio a la Iglesia, tan poderosa en todos los aspectos de la vida medieval, nuevos poderes para que se extendieran más allá de la tumba. Eso aparece en el libro de Historia del Infierno, página 132. Se creía ampliamente que casi todos, excepto los mártires y los santos, pasarían por el fuego purificador del purgatorio. Desde los primeros días de su misión reformadora, y atención mis apreciados maestros con esta cita, Martín Lutero luchó contra tales prácticas. En una conferencia que dio en el año 1545, pocos meses antes de su muerte, afirmó lo siguiente: del purgatorio no hay mención en las Sagradas Escrituras. Es una mentira del diablo para que los papistas tengan algunos días de mercado y trampas para obtener dinero. En el año 1529, el abogado inglés Simon Fish, quien falleció en 1531, afirmó categóricamente: si el Papa con sus perdones a cambio de dinero puede liberar un alma de aquí, también la puede liberar sin dinero. Si puede liberar a uno, puede liberar a 1000. Si puede liberar a 1000, puede liberarlos a todos y así destruir el purgatorio. Por lo tanto, es un tirano cruel sin ninguna piedad si los mantiene ahí aprisionados y sufriendo solo a cambio de dinero. Despojado de muchas de sus horrendas representaciones medievales, el dogma del purgatorio todavía se conserva en el catecismo de la Iglesia Católica como un lugar de fuego purificador para todos los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero aún están imperfectamente purificados. Cabe señalar que si bien los protestantes y evangélicos aún conservan el dogma católico del infierno, sí rechazan la idea del purgatorio. La siguiente parte de la lección es implicaciones bíblicas. Los cristianos que creen en la teoría de la inmortalidad natural del alma definen el paraíso y el infierno como lugares específicos ya habitados por innumerables almas desencarnadas. Pero ¿qué implicaciones tiene este punto de vista inmortalista en la escatología bíblica? Hay al menos 6 implicaciones que quiero repasar para destacar. Primero, las nociones de un infierno que arde eternamente y un paraíso lleno de almas incorpóreas se basa definitivamente, mi apreciado maestro, en la teoría filosófica griega de la inmortalidad natural del alma y no en la enseñanza bíblica de la inmortalidad condicional del ser humano. La Biblia afirma que la inmortalidad es un don de Dios que se concederá en la segunda venida a los que están en Cristo, de acuerdo a 1 Corintios 15, 51 al 55 y 1 Juan 5, 11 y 12, y que todos los impíos finalmente serán destruidos dejándolos sin raíz ni rama. Esto significa, mi apreciado maestro, que es bueno recalcar en la clase que hoy por hoy no hay un infierno que arde para siempre. Tampoco lo habrá, como se evidencia en algunas ciudades antiguas que se utilizaron como ejemplos de fuego eterno, pero que ya no arden, de acuerdo a Isaías 34:10 y Judas 7. En segundo lugar, la teoría de la inmortalidad natural del alma nos dice que la recompensa final de los justos y el castigo final de los malvados se recibe inmediatamente después de la muerte. En contraste, Jesús refirió a los muertos como si todavía estuvieran en los sepulcros, cuando él dijo que en el momento en el que él venga oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida.
si los muertos se van al cielo, entonces, ¿cómo se puede aplicar San Juan 5, 28 y 29, que dice que los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación? El apóstol Pablo dio a entender claramente que tanto él como todos los demás santos recibirán sus recompensas solo en la segunda venida de Cristo. Asimismo, Satanás y sus ángeles y todos los impíos serán lanzados al lago de fuego solo después del juicio final. Tercero, la teoría inmortalista implica que cada alma ya ha recibido su recompensa o castigo antes del juicio final, en el que se decidirá cada caso. Algunos han tratado de resolver este problema sugiriendo la existencia de un juicio individual inmediatamente después de la muerte, pero si este es el caso, preguntémonos, ¿para qué entonces habrá un juicio final de los muertos? O por el contrario, la Biblia afirma que los impíos serán castigados solo después de que sean juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros celestiales, Apocalipsis 20:12, lo cual, de acuerdo a Apocalipsis 20:12, sucederá 1000 años después de la segunda venida de Cristo Jesús. En cuarto lugar, la creencia en la inmortalidad del alma hace que la resurrección final de los muertos no tenga sentido. Si las almas de los santos ya están en el cielo, en el paraíso, y las almas de los impíos ya están en el infierno, la pregunta es, ¿qué sentido tiene entonces que regresen de sus destinos finales para luego volver a ellos de nuevo? Como bien argumenta Oscar Coleman, un autor y un teólogo del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento enseña la resurrección final del ser humano y no la inmortalidad natural del alma. Eso dice él en el libro Inmortalidad de las almas o resurrección después de la muerte. La justicia en el Nuevo Testamento. En ese libro, este teólogo dice eso. Quinto, la teoría inmortalista hace que todas las almas sean naturalmente inmortales, incluidas las almas de los pecadores impenitentes. Si esta teoría es correcta, entonces tenemos que admitir que el pecado tuvo un principio, pero jamás tiene final, y en consecuencia el bien y el mal tendrán que coexistir en el universo para siempre. Pero esa no es la realidad. Debemos recordar que en la Biblia las expresiones eterno, para siempre y frases similares siempre dependen de aquello con lo cual se relacionan. Por ejemplo, Dios es eterno. En el sentido más completo, nunca hubo un momento en el que no existió y nunca habrá un momento en que dejará de existir. Pero el fuego que consumirá a los impíos es eterno, solo en el sentido de que no se apagará hasta que lo destruya por completo y con consecuencias irreversibles, como bien los ejemplifica el cese del fuego que destruyó a Sodoma y a Gomorra, de acuerdo a Judas capítulo 6 y versículo 6 y versículo 7. Y por último, mi apreciado maestro, la teoría de un infierno que arde eternamente, en el que las almas de todos los malvados serán castigadas por toda la eternidad, es totalmente desproporcionada con respecto a la corta duración de la vida de los seres humanos. Si nuestro amoroso Dios afirma en Ezequiel 18:32, yo no quiero la muerte del que muere, ¿por qué permitiría entonces que un adolescente impío que murió a una edad temprana fuera castigado eternamente en el infierno? Dependiendo de toda la apologética que se puede esgrimir, esta teoría, mi apreciado maestro, hay que recalcar a los alumnos, no es bíblica ni representa la imagen de un Dios bíblico, sino representa la imagen de un Dios sádico, completamente incompatible con el carácter amoroso y justo de Dios como se revela en las Escrituras. Entonces podemos estar seguros de que el fuego final consumirá a los malvados y purificará la tierra. Desaparece todo rastro de maldición. Ningún infierno que arde eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Eso lo dice Elena de White en El conflicto de los siglos, página 653. El universo entero finalmente será restaurado a su armonía y perfección originales. Por eso, mi apreciado hermano y hermana, maestro, recalquemos entonces
esos aspectos un poquito más detallados acerca de este tema tan importante. En el grupo siempre estaré compartiendo los bosquejos más especiales que puedan usar los maestros para su repaso de la lección. Oremos. Apreciado Padre Celestial, gracias por guiarnos en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y de una vez por todas afianzar la enseñanza de la inmortalidad del alma antibíblica a cada uno de nuestros alumnos de escuela sabática. Bendícenos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén.